Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:31 y recibimos a don Marino Berigüete, quien es politólogo, pero también es decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Unicaribe. Así que vamos a tener una conversación interesante. Ustedes se van a dar cuenta en breves instantes. Gracias por estar con nosotros, Marino. Gracias a ustedes por invitarme. Déjeme decirle que yo lo sigo a ustedes. Un honor. Lo sigo continuamente. Gracias, don Mario. Y le digo a lo de la vieja política que vengan por aquí, porque la política realmente es aquí que está en la juventud. Gracias. No es en lo viejo, en esa forma de hacer política, tal y como estaba diciendo aquí el amigo. Esa forma de vieja política se acabó, ahora viene lo nuevo, los juniors. Aquí tenemos unos cuantos viejos, pero estamos en tiempo de inteligencia artificial. Aquí el único viejo soy yo. Sí. no se lleve. Déjame decirte que yo tenía mucho que quería ver a mi amigo. Tú sabes que yo me crié admirando a Domingo Batista. Un incidente. Sí, porque Domingo Batista tiene 70 años, yo tengo 61 y voy para 62. Sí. Cuando yo me juntaba, óyeme bien, yo vivía en un sitio en la Tuey, donde vivíamos Juan TH, sí. Dagoberto Tejeda, sí. Eury Cabral, Cristian Jiménez, oye, ¿qué tertulia? Anthony Ríos, oye, que todito iba de visita. En el mismo barrio. Iba de visita, no, en el mismo edificio. En el mismo edificio. Y el casero era Tirso Mejía Ricardo. Entonces, ahí había una tertulia. El primer libro de comunicación política que yo tuve en mis manos, a un reformista que en ese tiempo era yo, un muchacho. Que eso era una maldición entre ellos. Me lo regaló Fafa Tavera. Y a mí era el único que me aceptaban. Por eso es que la izquierda y los medios derechistas me aceptaron siempre, porque yo me crié entre ellos. Sí, porque oye, ¿quiénes estaban ahí? Marino, vamos a entrar en materia. Marino, ayer, después de las elecciones del 19 de mayo, el comité político del PLD se reúne en un contexto donde desde los estamentos más bajos del PLD y muchos sectores de la sociedad haciendo reclamos de que Danilo debía quitarse, dar un paso al lado ya por los resultados. Un PLD con un 10%, no sacó un senador, una pírrica participación de los diputados que consiguieron. 12 diputados apenas. Entonces Danilo dice ayer al País y Charlie Mariotti que ellos no van a seguir al frente de la organización, que se van a hacer a un lado para que la nueva generación trille los caminos y adelantaron el proceso, el Congreso. Exacto. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre eso, sobre el tema de la fuerza del pueblo y Omar Fernández con el triunfo que acaba de lograr. ¿Cuál es la opinión de Marino Berigüete en torno a esto que acaba de ocurrir en esos partidos de manera particular? Mira, yo fuera de que estudié ciencia política, yo soy un hombre que vengo de la política de los 17 años, práctico. Yo recibí inclusive una vez un partido reformista, con menos de 1.2 y lo dejé en 5 y así se lo entregué a Kiki. Ahora te voy a decir algo. ¿Tú crees en ese titular? Permítame. Esto de aquí. ¿Tú crees en ese titular? Dice aquí, el PLD comenzó ayer el proceso de su renovación. Pero si tú crees en él, porque si tú crees en él, eres un inocente político. Lo primero es que el poder no se cede. Danilo Medina y Charlie Mariotti lo que tienen es un problema encima y estratégicamente, o vamos a decir maliciosamente, lo que han hecho es parar ese proceso. Por ejemplo, anunciar la elección del nuevo comité político. No, es que el comité político se le fue la mayoría. Lo que van es a sustituir. Pero ¿y por qué no renunciaron ayer? ¿Por qué no renunció, como hacen en los países civilizados, el presidente? Porque con el hecho de que él se retire, Juan Ariel sube, ya con eso tú cambias la imagen. ¿Por qué no renunció el secretario general? ¿Por qué no nombró una comisión de transición de gente joven y no pone lo mismo? Entonces, ¿tú crees que con una vasija vieja Dios mío, tú vas a echar un vino nuevo? No, señor. Entonces, tú tienes que entender
que los jóvenes, si quieren realmente rescatar ese partido, no pueden detenerse en el reclamo por ese titular. Lo que están ganando es tiempo. Y en ese tiempo que están ganando, ¿qué van a hacer? Esa comisión va a comenzar a conciliar y a decir, y al final se van a quedar lo mismo. Yo no creo que Charlie Mariotti sea un hombre de decir que ya me voy a retirar antes de tiempo de la Secretaría General. Eso no es verdad. Que la presidencia del partido, que tienen un grupo de gente a su alrededor que son lealtades compradas en base a los fondos de la Junta Central Electoral, no es verdad que van a dejar 42 millones de pesos de utilidades que manejan todos los meses para entregárselo a jóvenes. Mira, la marca del PLD hubiese sido cualquiera que hubiese ido como candidato en este proceso, estaba dañada ya. Es una marca que ha recibido durante los últimos meses, te oigo mucho a ti, gracias, daño en el sentido de lo que es la marca partido. Si ellos hubiesen asumido una actitud del que todo el que estuviese señalado por un acto delictivo lo hubiesen expulsado ahí mismo el partido se hubiese comenzado a desligar y a apartarse, pero lo que hizo fue que se abrazó a protegerlo. Entonces, el tema de corrupción, que nosotros lo venimos midiendo desde hace muchos años, subió desde un 7 a un 3 y de un 3 a un 2. Y ahí se quedó en ese 2. Entonces, ese tema de la corrupción, no lo digo yo. Yo tengo un escrito que ustedes, que son muchachos que acuciosos, que les gusta leer, ustedes ponen Marino Berigüete, UNFU. En el 2017 yo dije la crisis de los partidos tradicionales, y uno de los elementos que me surgía a mí en esa época era la corrupción. Los hijos de los dirigentes de los partidos políticos tradicionales no querían ser como el papá, estaban alejados. Inclusive tú veías hijos de dirigentes políticos que no querían marchar en su partido porque le daba inclusive vergüenza. Cuando un partido, la militancia, tú nunca viste en esta campaña electoral un bumper sticker, PLD, soy PLD, porque le daba vergüenza. Entonces, cuando la marca sufre ese daño que recibió en los últimos años, hubiese sido quien sea, y es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho de haber, que es un candidato que es un puente roto, eso es cierto, pero cualquiera sacaba la cantidad de votos que sacó el PLD. Ese no es la ruta, no es engañarse como han vivido en los últimos años, es hacer las cosas realmente, porque ese partido tiene buenos dirigentes, tiene gente con formaciones, tiene jóvenes no solamente preparados, sino con un futuro que no merece ser tronchado. Entonces se están engañando a la fuerza del pueblo, tal y como dice aquí el amigo, y se están engañando en el Partido de la Liberación Dominicana. Si ahí no se inicia realmente la guerra de los sargentos, una guerra, pero una guerra real, y la revolución de los sargentos, si no se inicia eso, ese partido tendrá los mismos resultados, porque van a pasar 3 meses, van a decir, bueno, que los líderes del partido, y van a comenzar a irse a un cuarto frío. Ya se le habrá bajado todo el proceso que acaba de acontecer. La temperatura. Entonces va a suceder lo mismo. Eso lo viví yo durante muchísimos años en el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y quién sigue? El mismo presidente. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces yo creo que el grupo que tiene intención real en ese partido de renovarlo, ahí hay un grupo de jóvenes valiosos, gente que tiene las condiciones para asumir la dirección partidaria, ahí hay muchachos que tienen formación, porque la campaña que viene, señores, vamos a pasar del marketing al conocimiento, porque ya los políticos no pueden ser producto del marketing. Los políticos ahora, para ir a esos debates, que ya eso no se quita, no pueden ir vacíos. Tienen que ser políticos que vayan a encarnar un sentimiento, que asumen una causa y con esa causa se casan, porque al final
al final el tiempo, el convencimiento en las campañas políticas es lo que cuenta y es lo que tumba cualquier gobierno. Don Marino, ya usted habló de la realidad del PLD. Vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo, que es ahora mismo el principal partido de oposición. Y aunque falta demasiado para 2028, ya la gente ha empezado a definir su candidato y muchos están hablando de Leonel Fernández, que si Omar Fernández. O sea, a 4 años acabamos de pasar un proceso. Entonces, ¿qué entiende usted que va a pasar con este partido si está llamado a renovarse, a pesar de que es un partido joven, pero que está dirigido por actores que son de la vieja política, como usted dice? Entonces, ¿qué entiende usted que va a pasar con la Fuerza del Pueblo y sobre todo de cara al 2028? En esa clase política de la vieja, que hay mucho odio y muchos rencores, no hay conciencia política, hay el ego. Uno quiere superar a Balaguer y el otro quiere mantener el partido como escudo. Si esa unificación hubiese sido real, si ese 40% que es la oposición se hubiese hecho 4, 5 meses antes y se hubiesen despojado del egoísmo, hubiese ganado, porque la diferencia son 430. Oíste a verlo. 430, pero hubo ese ego, ese egoísmo, pero también no hubo voluntad en ninguno de la dirección partidaria de ambos partidos, porque esos números, señores, yo sabía esos números, hacían 6 meses. Ustedes buscan declaraciones mías, yo decía que Luis Abinader sacaba entre 53 y 56, que Leonel sacaba entre 19 a 23, superó, y que Abel sacaba un 9. Entonces, si ustedes saben eso, lleven la racionalidad política, lleven, si realmente le interesa el país, a una reducción, porque fíjate algo, si tú analizas, ¿a qué se debe? ¿Por qué Luis Abinader es presidente? Por la división del PLD. ¿Por qué Luis Abinader es presidente hoy? Por la división del PLD. Entonces, ¿va a seguir Leonel Fernández manejando su partido? Yo no creo que le dé paso a Omar mientras él tenga la fuerza y la voluntad, porque él dirá que esos votos los sacó él y que Omar puede esperar, porque al final él fue candidato a los 40 y pico de años y Omar podrá esperar. Omar no le va a disputar el espacio a su papá, jamás. Entonces vamos a tener el mismo esquema. Ahora bien, el PRM tendrá que, como dice un programa, hilar fino, porque si se abraza a la vieja política, va a tener resultados no esperados. Tiene que seguir generando oportunidades a gente joven. No puede ir al poder a todo el que lo apoyó a darle un cargo político o a cada presidente de esos partiditos darle una institución, porque entonces va a comenzar a perder la voluntad y el buen miramiento de la sociedad que espera una forma de gobernar diferente. Hay algo que ustedes los comunicadores no han visto, y si lo han visto no se han percatado. Señores, si es verdad que somos 8 millones de electores, porque todavía a mí no me consta que seamos 8 millones, porque el censo no se sabe realmente cuántos somos. Si somos 8 millones, hay 4 millones que ninguna de las propuestas le llamó la atención. O sea, el partido más grande está ahí todavía. El espacio más grande está ahí. Y parece que los partidos tradicionales, los partidos políticos, no entienden que los partidos son un 50% siempre. Ahí votó el voto partidario. Siempre. En todas las sociedades, los partidos oscilan siempre entre un 40 a un 50%. La otra mitad, que no tiene afiliación partidaria, porque si ustedes recuerdan, todos proclamaban que habían inscrito más de 2 millones. Todos. Aquí había más inscritos en los partidos políticos que en el padrón. que en el padrón.
La otra mitad no se sintió interesada, no fue a votar. Entonces, los partidos, en vez de hacer una fiesta, deben de tener un momento de reflexión para ver cómo conquistan esa parte de la población. Porque aquí hay un triunfo de la democracia, pero hay una debacle de los partidos tradicionales que no supieron cómo conquistar esos electores que no fueron a votar. Don Marino, privilegio tenerle y siempre he seguido de sus escritos también. El escenario dominado obviamente por el presidente Abinader, él descolla el último tramo de la campaña en su discurso de festividad de triunfo, planteando reforma constitucional. Lo mismo que hizo cuando inició el gobierno, este primer mandato que aún no culmina, y que junto con 13 mesas de diálogo se llegó a nada. Mientras estábamos hablando de inflación, él hablaba de reforma, Ministerio Público Independiente. Nosotros acabamos de elegir un gobierno mediocre fruto de la división de la oposición. Y ese gobierno mediocre, en lugar de enfocarse en la gobernanza de los servicios públicos, vuelve con la retahíla de plantear reforma constitucional. ¿Usted ve en este contexto social y económico que haya condiciones políticas para que el presidente, con un predominio hegemónico sin contrapeso de poder, afiance una reforma constitucional que no se le revierta en otras cosas? Mira, yo no voy a hacer el papel de los asesores del gobierno, porque a ellos les corresponde trabajar. Y le pagan. Y le pagan. Ahora, si yo fuera uno de sus asesores, lo primero que le dijera a un presidente en un segundo mandato es que gobierne, simplemente. En su primer año y quizás en los 8 meses, igualmente a sus funcionarios, que en vez de aspirar, que aspiren haciendo un buen gobierno de la tarea que le corresponde a cada uno. Las reformas son necesarias, sí son necesarias. Nosotros tenemos un código penal, óyeme, languideciente. No solamente eso, vamos a olvidarnos de que está languideciendo. Es un código penal que permite que todos los ladrones de cuello blanco puedan buscar recoveco y está en su casa sentado. Pero yo no hablo de este gobierno, del pasado, sino de todos los gobiernos. O sea, ese código le permite a ellos buscar una esquina para simplemente durar 2 o 3 meses en homes y volver otra vez a su casa, ahora con un grillete. Yo creo que ese código es necesario y que se sume las penas. Señores, es tiempo ya que cuando usted sea funcionario público y robe, usted vaya, no importa quién sea, a prisión. En todos los países que se ha desarrollado su economía han sido porque los que administran le tienen miedo a la justicia. Aquí nadie le tiene miedo a la justicia. Aquí cualquiera le da una galleta, un amé a un policía y no le pasa nada. Entonces tú dices, pero nosotros necesitamos régimen de consecuencia, no para una clase, sino para todos. Entonces yo creo que eso es importante. También es importante que nosotros no podamos tener un sistema social que le dé una tarjeta de solidaridad, de bonogá a una gente permanentemente, porque eso es un capital político. Ahí hay una democracia comprada. Yo creo sí en la asistencia, pero momentánea, por 6 meses, 3 meses, condicionada y que se genere empleo. Parece que hay una reforma fiscal que es necesaria, que viene siendo prolongada. Entonces, todo eso, todas esas reformas que hay que hacer, aquí hay que hacer un código electoral, ese código, esa ley electoral nosotros tenemos que modificarla. Sí. No puede ser que ese método de home siga estando hiriendo y dejando a un lado a gente muy buena. No puede ser, óyeme bien, usted que hace medio de comunicación y usted que es un abanderado. Gracias.
no puede ser que los partidos políticos reciban tanto dinero. El financiamiento público es algo que debe de llorar ante la presencia de todos nosotros. Nosotros hemos cambiado la idea por la cartera, porque cuando tú recibes tanto dinero, el pobre, el infeliz que solamente tiene la idea para poder competir, oye, los otros reciben apoyo. En los Estados Unidos, si tú dices yo voy por el financiamiento público, no puedes coger el privado. Correcto. Si tú vas a coger el privado, no puedes ir por el financiamiento público. No es posible que un partido saque 2 regidores y reciba 800 millones de pesos. Uy, porque ahora mismo los partidos van a recibir 42 millones de pesos. Pregúntale a Pepín Corripio, ¿cuál de sus empresas deja de utilidad 42 millones de pesos limpios? Ninguna. Entonces tú vas y pide a la Junta ese reporte de campaña y tú ves que son en papeles de funda, en papel, nada realmente en contabilidad con peso. Entonces yo creo que el financiamiento que una vez se hizo y estaba en muchos países y ahora solamente hay en 17 y se ha ido retirando, eso tenemos que revisarlo. Tú sabes lo que es dar 2.000 y tantos millones de pesos. Esta fue la campaña que más dinero se dio y que menos se gastó, porque todos se liquidaron, todos lo guardaron. Entonces el financiamiento, el financiamiento de los partidos, el financiamiento de los partidos políticos, señores, el financiamiento de los partidos políticos, esta sociedad tiene que revisarlo. Tú sabes, las escuelas, las bibliotecas públicas, aquí no hay biblioteca pública en ninguna provincia, solamente aquí y el otro lado. Que lo establece. Sin embargo, nosotros debemos de pensionar la vieja política, y nosotros lo que debemos de estar pensionados ya, debemos de ser lo que empuje a una generación de políticos nuevos que pueda producir ideas. Mire, yo fui embajador en Sudamérica y fui embajador en Centroamérica. Yo vi que las calles dejaron de ser de la gente para hacer las calles de los delincuentes. Eso lo viví yo en Honduras. Yo viví en Honduras la penetración del narcotráfico a los partidos políticos. Terrible, Honduras. Lo vi, lo viví, lo compartía con los colegas míos, que teníamos que hacer a veces la cena a las 6 de la tarde porque ya a las 7 o a las 8 teníamos que estar en la casa. Como va el ritmo del país, nosotros estamos como el sapo y la olla, que el sapo está, el agua se está calentando y no nos damos cuenta que se nos está calentando. Sí. ¿Y quién tiene la culpa? Los políticos. Los políticos. Profesor. Reforma realmente constitucional es necesario. Yo no soy reeleccionista. Yo creo en 2 periodos y nunca más. ¿Pero qué tú crees? ¿Qué hay que remontar? Nada. Reformar. En términos, yo creo que hay que hacer un código electoral diferente. Yo creo que hay que hacer una reforma en el sistema penal. Yo creo que eso hay que hacerlo. Nosotros hasta ahora hemos tenido constituciones políticas, producto de un evento político. De coyuntura política. Pero no hemos hecho una constitución que sirva para que los ricos no sigan siendo ricos y los pobres no sigan siendo pobres. Miren, yo tengo 2 hijas y mis 2 hijas han tenido que irse fuera del país. ¿Por qué? Pero esos son mis 2 hijas, pero así hay otros padres, porque le ofrecen salario de 18,000, 28,000, 30,000, muchachos con 2 maestrías. Sin condiciones. Entonces el país tiene que cambiar. A eso ustedes tienen que apostar. No apostar, acomodar una mafia política que está enquistada en todos los partidos y que tienen una lealtad salariada producto de ese dinero de la Junta Central Electoral. Entonces eso hay que revisarlo, porque antes estábamos mejor. Sí, tú ponías a tener diferencias con Peña Gómez, pero la gente lo seguía por sentimiento. No había, dime de la logística. Antes tú podías tener diferencia con Balaguer, pero la gente lo seguía. Tú podías tener diferencia con Bosch, pero la gente lo seguía. Entonces yo creo
que la idea, señores, la gente que articula políticas públicas, la gente que sueña, la gente que crea utopía, tiene que tener un espacio, porque entonces los tigueros marinos le dieron en la madre. Hay un grupo de jóvenes en partidos alternativos que esa gente expusieron sus ideas. Pero que va, lo aplastó eso mismo que mira ahora, él. Cuidado con ese vaso de agua. Oye, nosotros debemos en ese código darle la oportunidad a que si sale algo independiente se pueda postular, porque ahí hay un candado que si no es por un partido político, tú no puedes postularte. Aquí hay mucha gente con muchas condiciones que no quiere entrar a esos partidos políticos, pero no se lo permite la ley. Tiene que ir por un partido tradicional, hacer como hizo el Roque ese, que tuvo que buscar un partido para poder, y sacó un 1%. Imagínate tú que pueda haber movimientos independientes para diputados, alcaldes y presidentes. Podría a veces. Entonces ya el financiamiento político solo sirve, público, a los partidos políticos, solo sirve para mantener una clase. Y dice, la democracia tiene su cuesta. Sí, pero ¿qué precio? ¿Qué precio? Entonces yo no sé ustedes, pero para yo ganarme 60 o 70 mil pesos, muchas horas de clase, tengo que dar muchas horas de clase. Entonces hasta yo estoy harto de ver ese tipo de gente. Sí. Entonces yo creo que hay que darle oportunidad a gente nueva, pero que no venga a pensar como viejo, porque hay mucha gente nueva con el mismo molde, que viene en el mismo molde viejo. Don Marino, ya no hay guerra fría, ¿verdad? La diplomacia en tiempos modernos supone representar intereses económicos y sobre todo en este mundo de multipolaridad. Yo voy a apelar al diplomático de carrera. Ya es multipolar el mundo. Bueno, relativamente. El hecho es que República Dominicana, frente a la posición haitiana, ¿verdad? Nos autocensuramos desde el punto de vista comercial al punto que en los primeros 4 meses del año las exportaciones a Haití cayeron un 27%. Y siendo la diplomacia quien representa los intereses de un país a nivel internacional, número 1. Y número 2, el voto a favor de Palestina, de República Dominicana. Su opinión en esos dos casos. Como diplomático de carrera, no puedo opinar. Sí, es cierto. Porque la ley me lo limita en términos de no, porque que el entrevistado tiene esa condición de hoy. Que yo recibo como diplomático de carrera, tengo que seguir, claro que sí, los principios, una reserva de la política exterior. Tú puedes tener diferencias o no con el canciller que está ahí, pero es un canciller correcto. Hemos estado siempre acostumbrados a un canciller político que habla, sí, pero este canciller lleva la política exterior al término, al criterio que manda el Ejecutivo. Con relación a Haití, yo creo que debemos de tener una mirada humana. Y sí ha tenido esa mirada humana en el sentido de que la diplomacia, sí te puedo decir la diferencia. Siempre se lo digo a mis alumnos. La diplomacia haitiana está formado por una diplomacia de confrontación. La de nosotros es el diálogo. Carlos Morales me decía a mí, siempre ten en cuenta que el haitiano te dice una cosa, pero piensa otra. Y cuando se iba a reunir con ellos, se iba a Miami, no se iba. Siempre ha sido así situacional. No se iba a Haití. Dicen una cosa y hacen otra. Balaguer tenía una diplomacia de inteligencia militar. Una diplomacia de inteligencia militar que todo lo que acontecía en Haití, antes de que saliera a la luz pública, ya Balaguer lo sabía. Y yo fui una vez intermediario con Cedrá, en algunos términos diplomáticos, que me juntaba con él cuando había el bloqueo. Y me contó algunos acontecimientos históricos. ¿Murió él en Panamá? Sí, murió en Panamá. Sí. Con relación al voto de Palestina, que yo escribí un artículo, te puedo opinar. Es una manera simbólica, pero que desde hace muchos años varios países han pedido que se sume. Nosotros tenemos que diferenciar entre el pueblo palestino y Hamás.
son diferentes. Es como que nosotros ahora mismo, en Punta Cana, hay un sitio que se llama el Pequeño Haití. El hoyo de Friusa. El hoyo de Friusa. Estado Libre Asociado. El hoyo de Friusa, que ahí nadie puede entrar. Tenga un problema. No es el pueblo haitiano, es un grupito que vive ahí, un gueto que vive ahí. Entonces, yo creo que las decisiones que se han tomado en los últimos años es correcta. Ahora te voy a aportar algo, que eso sí lo puedo hacer como académico. El CEFRON hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo. Ya nosotros como país debemos de crear un ejército fronterizo. Un ejército fronterizo que no incursione cada vez que hay un evento en Haití, sino que cada 50 kilómetros esté ya una fortaleza con 3.000 o 4.000 hombres viviendo allá, con asentamientos militares allá, con vivienda. No fuerza que se traslade. No, con vivienda, con escuela, con supermercado y con un servicio permanente y con un especialismo pago. Eso no es un invento mío. Yo lo vi en Costa Rica. Correcto. Lo he visto en otros países, de que el ejército fronterizo, ¿con quién vamos a nosotros a pelear? ¿Con quién nosotros vamos a tener lucha permanente? No porque yo te lo diga, sino porque la presión demográfica de allá es mayor que la de aquí. Económica. Y siempre va ese vaivén entre nosotros. Entonces, ¿qué es la barrera que realmente detiene la migración de un sitio a otro? La población. Sí. La población. Porque es que esos pueblos fronterizos han venido para acá la mayoría. Entonces hay espacio que tú ves, oye, un senador en Pedernales sale 4.000, un diputado sale por 800. ¿Por qué? Porque hay una depresión de la población. Entonces yo creo sí en eso, que los gobiernos deben de tomar el tema haitiano con seriedad y entender que tú no ganas nada con tener un ejército aquí, los militares corriendo un supermercado con una doña, un carrito de comida, lavando jipeta, llevando a los muchachos. Yo creo en un ejército fronterizo allá. Con condiciones. Hay estudios que me parece que lo hizo el gobierno de Israel. Yo lo tengo, ese estudio donde establece un programa de asentamiento y de reforestación de esa zona. Ya yo entiendo en este momento académicamente que el país necesita ver con mayor seriedad eso. Y yo creo que ahora se ha ido haciendo cosas en ese sentido, porque ahora mismo, óyeme, antes el haitiano entraba y no tengo papeles y se dejaba pasar. Ahora por lo menos se está teniendo una captación biométrica que no importa el número que le pongan, siempre va a estar registrada. Entonces, en ese sentido, con la política con relación al buen vecino, debe de ser una política de buen vecino, de buen amigo, y yo soy de lo que creo que es nuestro segundo socio comercial más importante, que debemos de cuidar, porque al final en el mundo lo que domina es el mercado. Comercial. El mercado. Sí, la dinámica comercial. El mercado es lo que domina. Así que ese es mi creencia. Elías. Bien, gracias. Elías, te vi dando fuerte desde que entré. Usted sabe que esta gente lo mandan hay a que él. darle lo de él. Yo quiero ver a Víctor embajador en España, pero no pudo ganar. Identifícame. Oye, iba a ser cónsul dominicano en Orlando, el jodido Lee. Se cayó. ¿Y por qué tú me quieres sacar del país? Una pregunta política. ¿Cree usted que para el 28 el pueblo volvería hacia atrás eligiendo a Leonel Fernández? Mira, Qué barbaridad. yo tengo tiempo para hacer un... Claro. Sí. Yo tenía 17 años. En el 86. Yo veía a Balaguer y yo dije, este viejo se va a morir en el camino. Esto no lo... ¿En qué año, Óyeme, Marino?
Estoy hablando, bueno, yo tengo 61. No, es para poner en contexto. Estoy hablando de los 70 y pico de Balaguer. Balaguer yo creía que no iba a llegar al 80. No, volvió en el 86. Yo creía que no. Entonces, le estábamos dando la vuelta al lago Enriquillo. Mi familia era reformista. Yo decía, pues, este viejo, yo no creo que resiste. Aprendí con la práctica que no hay muerto político. No hay muerto político. Ahora, ¿qué hizo Balaguer? Lo que no ha hecho Leonel. Balaguer buscó al Chato, buscó a Milton, Aristide Fernández Zuco, buscó a Hito, Se reinventó. buscó a Minú Torres, JRD, buscó a Sergio Elena, a Juan Luis Célima, a Esperanza Madera. Buscó un grupo de jóvenes donde también estaba yo. Y los rodeamos. Y el único viejo que había era él. Y te voy a decir algo más, algo que yo vi. Todos los días. Eso lo viví yo. En un discurso que Balaguer daba, le estaba mencionando unos vehículos y eran viejos todos. Y se le acerca a Jacinto y le dice, esos vehículos no existen ya, doctor. Y le dijo al otro día, voy para la Delta para que me diga. Y fue a la Delta. No hay un personaje nuevo dentro del entorno de Leonel. Y el único nuevo que había, lo golpearon. Que fue A Rafael. a Rafael. No lo hay. Alrededor de Danilo no hay ningún personaje nuevo. Entonces, no es una expresión mía, es de Albert Einstein que dice, haciendo lo mismo, tú vas a tener Resultado. el mismo Es resultado. un gatopardismo ahí. Entonces, si ellos no se reciclan, mira, yo soy amigo de Radamés como abogado, pero Radamés no es político. Jiménez. Sí, eso no Pero es él se cree político. Pero él no es político. Pero él se cree político. Pero no es jurista. Y los resultados están ahí por él Perdón- creerse político. Perdóneme, Ahorita es mi amigo. Un cargo político. Es mi tú. amigo. Y los resultados están ahí por él creerse político. Espérese. Que me engañó a mí. El jefe de campaña puede ser buen legislador, pero Buen abogado. no, Rubén Maldonado. Buen legislador, pero la política hay que profesionalizarla. El jefe de señores, se lo dice una gente, yo he pertenecido a los staff de campaña en los últimos 30 años, incluyendo el último de Balaguer, incluyendo el último de Jacinto Peinado, y fui realmente, lo que pasa es que un asesor no viene a los medios de comunicación a decir las cosas. ¿Oíste, Mauricio? Yo era que dirigía Ahí y está, era la será, era la contraparte de Mauricio, pero yo fui que dirigí de la A hasta la Z el Partido Reformista Social Cristiano en términos estratégicos Sí. hasta que Carlos Morales murió. Y antes de morirse, fui yo el que le entregué en una asamblea el partido aquí que Antú. Pero yo no salí porque un asesor no sale. Ese que ha estado en el centro, que está ahí, me conoce desde hace muchos años allá adentro. Allá adentro se me teme y se me quería, porque yo las campañas que asumía la ganaba, no la perdía. Entonces, con ese accionar del mismo staff de campaña haciendo lo mismo, no es verdad que van a tener oportunidad. Marino es brillante. ¡Ay! Leonel no va para ningún Gracias a lado. don Marino Berigüete, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de Acabamos de Unicaribe terminar la y clase. politólogo. Recon.